Hola, hola, muy buenas noches. Ya una vez más aquí en La Demagogia, en La Verdad Sin Miedo, porque estamos todos los días de lunes a viernes a las 22 horas con distintos invitados, distintos panelistas, hablando de los temas de contingencia políticos, pero siempre con la verdad por delante. La verdad sin miedo, sin eufemismo y a veces incluso un poquito políticamente incorrecto. Y para hablar de todos estos temas políticos y de contingencia estamos con la panelista de los días miércoles, Pamela Pizarro. Ella es directora de la Fundación Cuide Chile y actual candidata a concejal por la Reina. Pamela, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por el saludo, gracias por la invitación y por invitarme nuevamente este miércoles. Estoy Genial, muy bueno, ansiosa de hablar de este tema, así que se creo que va vienen a ser unos entretenido el temas programa. bien interesantes. Y para esto Sí. hemos también invitado a, bueno, un grande, ¿cierto? Un gran escritor, ¿cierto? Perdón, editor del libro Nueva Derecha. Él es ingeniero civil, magíster en gestión de gobierno. Es Andrés Barrientos. Andrés, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Adiel, y agradecido de la invitación y también de estar con una gran panelista como es Pamela, que le tengo mucho cariño también. Muchas gracias Gracias, por yo la también. invitación, Andrés. Bueno, para ir de lleno al tema de inmediato, bueno, primero decirle a la gente que puede compartir este video por redes sociales, ¿cierto? Estamos en youtube.com/lademagogia y facebook.com/lademagogia.cl. Vamos de lleno al primer tema, que dice del tercer retiro del 10% que está en la palestra. Está calentito, es algo que se está hablando mucho hoy por hoy, dado a que la oposición ha hecho este proyecto, ¿cierto? Pero con algunas artimañas para poder saltarse o para poder bypassear la Constitución. Yo quiero preguntarte primero, Pamela, ¿por qué crees tú que se hizo popular esto de sacar, de retirar los 10% de los fondos previsionales? Mira, muy buena pregunta, pero antes de responderte tu pregunta, yo quiero ir a un tema un poquito más legislativo. Eh, si bien es cierto, los retiros de los 10%, porque ya no uno puede hablar de 1, 2, 3, 4, no, los retiros Claro, en general, son inconstitucionales porque hay que recordar que la constitución política, todas las materias de seguridad social tienen que ser de iniciativa del presidente de la República. Por lo tanto, este tercer retiro sería inconstitucional y lo digo porque hay un gran debate en la televisión, en las calles también, sobre si lo que hizo Sebastián Piñera de llevar este proyecto al TC lo tenía que hacer o no. Si lo vemos desde la parte jurídica, sí, lo tenía que hacer porque la verdad es que la constitución política no puede tener contradicciones entre sí. Y claro. aquí, por medio de una medida transitoria, metemos este tercer retiro, pero va totalmente en contra de lo que establece el artículo 64 de la Constitución. Y ahí nosotros tenemos que ser bien claros que por eso es inconstitucional. Sin embargo, y dicho esto, la verdad es que uno entiende por qué esta iniciativa se ha hecho tan popular. Nosotros el año pasado tuvimos un estallido de terrorismo, de violencia, donde empezamos ya con ciertas restricciones a las libertades personales, como un toque de queda, después se tuvieron que cerrar muchos negocios, se perdió un poquito, no un poco, se perdió el Estado de Derecho, lo vamos a decir así tal cual, se perdió el Estado de Derecho La verdad sin y miedo. muchos negocios quebraron o Mm. quedaron muy mal parados. Luego en marzo del año 2019 viene todo este tema del año 2020 viene todo este tema de la pandemia, que finalmente Así es. tomó a las pymes, sobre todo, muy mal paradas, ya por este estallido que venía de antes y que lamentablemente el gobierno no pudo parar. Y ahí yo creo que empieza todo el problema, porque el gobierno no entrega medidas públicas o políticas públicas, eh, ¿cómo decirlo? Porque, a ver, ha entregado bonos, pero estos bonos lamentablemente no se le han dado a todos los chilenos. Y seguimos con unas cuarentenas eternas donde lo único que vemos es que hay una dictadura sanitaria
donde al parecer al gobierno no le importa que ciertas personas no puedan salir a trabajar. Y son estas personas las que hoy día están sacando su tercer retiro. Claro. Miren, hay opiniones que dicen que este tercer retiro no serviría porque efectivamente el sector más vulnerable ya está sin ahorro. Pero también hay una clase media que sí le serviría este tercer ahorro. ¿Y por qué le serviría? Porque lamentablemente la burocracia del gobierno no deja que todos tengan acceso a estos bonos. Y esto lo estoy diciendo porque a mí me ha tocado ayudar a mucha gente y en verdad el proceso, el método para postular a estos bonos es muy, pero muy difícil. Y cuando uno lo logra, te dicen ahí el aviso, no califica. O ha quedado, se han recibido sus datos, pero como estamos en cuarentena, quedará suspendido el proceso. Entonces la verdad es que yo creo que el tercer retiro se ha hecho popular porque hay también una burla de parte de la burocracia, del gobierno. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, todo lo que siempre proviene del gobierno tiene una burocracia, tiene un sistema. Por ejemplo, el bono clase media, están tomando datos del año 2019-2020, en vez de tomar los actuales, hay una pérdida, un plazo. Bueno, la derecha supuestamente debiera saber tener muy bien controlados estos temas de gestión. El primer gobierno de Sebastián Piñera era muy admirado justamente por la gestión y por la capacidad, ¿cierto?, de poder resolver los problemas. El terremoto del 2010 lo vivimos. Pero hoy día quizás no ha tenido esa misma capacidad. La derecha y sus ideas. Andrés, tú eres editor del libro de Nueva Derecha. ¿Tú crees de alguna forma que hay alguna nueva derecha en el Congreso o en el Parlamento en sí? Gracias por la pregunta, Ariel. En realidad, el motivo que llevó a escribir este libro es precisamente dotar de los elementos conceptuales para poder enfrentar algo nuevo. ¿Y qué es este algo nuevo? Este algo nuevo es el escenario que nos hemos situado el día de hoy con la degradación institucional, con la degradación institucional a nivel del Congreso, la degradación institucional a través de la forma de hacer políticas públicas, en la cual ha sido impresentable. Yo no tengo ningún otro calificativo para poder decirlo hacia dónde nos está llevando el precipicio esto actual. El año 2007, Axel Kaiser escribió El Chile que viene, advirtiendo todas las consecuencias de no centrarse en los aspectos culturales que dinamizan y que también nutren lo que significa en la vida en sociedad. Entonces, mientras algunos ganaban dinero muy bien y legítimo, por supuesto, legítimo, no ilegítimo, legítimo, dedicaban parte de su tiempo a ello y los financiamientos, por ejemplo, a las organizaciones y ONGs de izquierda, eso siguió siendo de forma natural y estas organizaciones se fueron anclando al Estado, recibiendo ayudas del Estado hasta el día de hoy, por supuesto. Invito a hacer el ejercicio revisando quiénes son los que se adjudican la gran mayoría de los fondos públicos en diversos aspectos de cultura, por ejemplo, véanlo en sus regiones, en sus comunas. Por otro lado, el mismo tema previsional, los fondos de educación previsional, organizaciones anexas a la ANEF, a la CUT, a la NOMAS FP, son los que enseñaban el sistema previsional chileno, para aniquilarlo, por supuesto. Entonces, toda esta anomia o atrofia política, cultural, llevó a que nosotros podamos plantear algunos elementos teóricos para una reconstrucción del país. Y una reconstrucción del país se va a dar con una derecha a secas, con una derecha que realmente crea en la vida, la libertad y de propiedad. Hoy estamos celebrando la muerte, impresentable, los diputados levantando las manos, celebrando que ahora hay eutanasia en Chile, de obligar a los médicos a que tengan que tener muerte asistida de las personas, impresentable. Por otro lado, bueno, las celebraciones de los abortos, las marchas del feminismo, todos esos aspectos que uno lo considera como, no, mira, una marcha aislada, fueron socavando todas las bases de convivencia social. Y eso es lo que lleva también a parte de la explicación de lo que ocurrió en la insurrección de octubre de 2019. Entonces, si hay nueva derecha hoy en el Congreso, yo diría, no, hay algunos atisbos, pero
Yo digo que en ese sentido el gran error político, no me refiero a cultural, pero de político electoral, fue el año 2017, donde se llevaron negociaciones nefastas dentro de los partidos políticos tradicionales, excluyendo a gran parte de candidatos interesantes que podían ser una alternativa a hacer frente al Frente Amplio, pero no se hizo, llevaron a los mismos de siempre. Muchos de ellos perdieron sus cupos, incluso que ya los tenían prácticamente asegurados, y llevó a que un grupo de universitarios, sin haber trabajado un día a nadie, se hayan tomado el Congreso con 20 diputados que transformaron Chile y transformaron la institucionalidad. Lo dijeron en sus campañas políticas ese año y ahora se cumplieron. Así que están celebrando. Así es, bueno, bueno, y dado a estos mismos parlamentarios que tú nombras, empieza una fuerza que le llamaron en algún momento la tercera fuerza del Frente Amplio. Esa fuerza nos dimos cuenta a lo largo, a lo que empezó a pasar el tiempo, que era una fuerza de izquierda más. Una fuerza de izquierda más, pero que logró rendir a muchos políticos de derecha, a tal punto que hoy día estamos discutiendo un tercer retiro del 10% con una derecha totalmente doblada. Mira, primero fue el primer retiro, donde muchos incluso alertaron que sería una puerta de entrada muy difícil de cerrar. Vendrá un segundo y luego un tercer retiro y hasta vaciar los fondos de pensión y así pavimentar un camino más fácil al reparto, dijo el diputado del Partido Republicano Ignacio Urrutia. Con cada retiro nos alejamos del objetivo de tener pensiones dignas en Chile. No me extrañaría que algún candidato o candidata propusiera el retiro total de los ahorros durante su campaña presidencial, dijo el diputado del Partido por la Democracia, Pepe Auch. El primer retiro pasó colado. El segundo retiro se hizo por vía constitucional, ya que fue iniciativa del Ejecutivo, una cuestión forzosa porque también se llevó al Tribunal Constitucional. Pero este tercer retiro ya es un dictamen, ya con un dictamen del Tribunal Constitucional se realiza un bypass a la Constitución. Se justifica abrir la Constitución cada vez que los políticos quieran bypassear la norma. No se justifica porque tenemos que entender que la Constitución política es la base social, es la Carta Magna donde todas las normas ordinarias en el fondo o de menor rango debiesen estar en concordancia con la Constitución política. Y si esto falla, bueno, tenemos lo que tenemos hoy día, un Estado, un gobierno, un Estado sin Estado de Derecho. O sea, sin institucionalidad, para que lo entendamos de mejor forma. Yo me quiero ir un poquito más atrás, porque hoy día estamos viendo que el tercer retiro ya está con votos de la derecha, de la izquierda, ya no hay una diferencia, pero para mí, que me tocó estar en la reforma del capítulo 15, yo lo he dicho también en otros programas, ahí fue el término de la institucionalidad chilena, ahí la perdimos. Porque efectivamente hoy día lo que se está usando son normas transitorias para poder hacer una reforma que es de iniciativa de otro poder. Pero esto también pasó en el capítulo 15 de la reforma constitucional, no sé si se acuerdan, cuando querían empezar la hoja en blanco con la Constitución política. Bueno, nosotros en la Constitución teníamos un capítulo 15 que entregaba los quórum, que entregaba todas las formas para modificar la Constitución política, pero la izquierda sabía que tenía que cumplir con un quórum de 2/3 en ciertas materias. Y lo que ellos siempre han dicho, y ahí tenemos que ser súper claros, que la izquierda no es que traicione a la derecha, la izquierda siempre lo ha dicho, la izquierda tiene una agenda, tiene una estrategia y tiene un plan que va implementándolo. Ellos querían cambios estructurales y con este 2/3 no lo podían hacer. Lo vimos el año pasado con autonomía progresiva. Querían cambiar el paradigma de la familia y para eso necesitaban que la autonomía progresiva estuviera como principio constitucional, la autonomía progresiva de los niños. ¿Qué pasó? Que la derecha no le dio este 2/3. Entonces ellos sabían perfectamente que si seguían respetando la Constitución política, o sea, si seguía respetando la Constitución política, nunca íbamos a llegar a estos casos extremos como estamos llegando hoy día. Entonces, por eso se hace todo este tema de este estallido de terrorismo. Luego, lamentablemente, los políticos no supieron defender la Constitución política, no supieron defender ningún principio. Entregan la Constitución política el 15 de noviembre cuando firman el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. La paz nunca llegó.
la nueva constitución sí llegó y los parlamentarios de derecha sabían perfectamente qué es lo que iba a pasar y sabían perfectamente que lo que ellos estaban haciendo tampoco era constitucional. Entonces hoy día, cuando vemos el tema del tercer retiro, el del primer retiro, después el segundo retiro, cuando Piñera nuevamente cede a la izquierda, porque acuérdate que ahí yo también quiero hacer una precisión, los parlamentarios presentan un proyecto del segundo retiro y para no tener problemas con la izquierda, el gobierno presenta otro proyecto. Y el proyecto que mandan al Tribunal Constitucional, que finalmente fue el que declaró inconstitucional el TC, fue el proyecto de los parlamentarios. Entonces ahí también se dio. Y es por eso que hoy día se le critica a Sebastián Piñera. ¿Por qué no hizo eso en el segundo retiro? ¿Por qué se dio? Y ahora viene otra vez con el tema del TC. Entonces la verdad es que la gente común y corriente no entiende qué está pasando acá. Pero la institucionalidad de él se perdió el 15 de noviembre cuando se firma este pacto que no sirvió de nada. Bueno, entonces por eso es tan grave que esta reforma se pueda realizar, ¿cierto? Se pueda llevar a cabo al punto en que se tuvo que llevar al Tribunal Constitucional. Básicamente, entiendo, por lo que me acabas de decir, es que dejaríamos casi una constitución abierta, de la cual si no está de acuerdo el presidente, bueno, entonces la cambiamos para poder hacer, en el fondo, lo que nosotros queríamos hacer. Sí, bueno, me deja hacer una acotación ahí. Yo concuerdo con Pamela sobre el tema del 15 de noviembre y añadiría un tema de que la constitución actual en la práctica no es una hoja que ya nadie respeta. El orden público no es respetado hace mucho tiempo ya. El mismo Congreso, que juró defender la Constitución, o prometió, en el caso de generalmente los no creyentes, no lo respetan tampoco. Y el primer retiro también era inconstitucional y no se hizo nada, por miedo quizás, por consecuencias políticas, quién sabe. Entonces, nuestra Constitución hoy es un papel de la historia. Eso ya es un hecho, lo vimos en las campañas de constituyentes hace un tiempo atrás. Todos se han sumado a la ola del 80% de los votos de una nueva Constitución. Y recordemos también que la destrucción del capítulo 15, partió con Bachelet también. Bachelet en su último gobierno presentó su famoso constitucionario con monitos, con dibujos, para orientar y adoctrinar a la gente que la Constitución hay que cambiarla. Y por otro lado también, como decía Pamela, sí, uno de los pilares que ha sostenido este país en pie, creciendo, mejorando nuestra calidad de vida, etcétera, ha sido el artículo 65, que es la iniciativa exclusiva del presidente en tanto al tema de tributos, al tema de presupuesto público. Y eso es algo que los tiranos y los políticos que quieren imponer mayorías transitorias sobre los ciudadanos y poner la bota del Estado sobre los ciudadanos, es algo que quieren cambiar. Porque además la derecha no ha hecho el trabajo de decir para qué una constitución, y algo tan simple como eso. Claro. Una constitución no solo es para regular la convivencia social y que todos vivamos con respeto unos a otros. La constitución es para poner la camisa de fuerza a los poderes políticos, para que no haya atropellos a los ciudadanos, a los individuos. Y eso es lo que se ha violado hoy. Y eso es lo que se sigue violando hoy. Y que los políticos de izquierdas y derechas están coludidos para poder destruir al individuo, a las familias, para tener injerencia en la vida de todas las personas. Hoy nos tienen encerrados en casa y nadie dice nada. Y se amparan en un código sanitario, en cambiar normas aquí y allá. Impresentable. Que también es inconstitucional. Claro, y algunos lugares en edificios están poniendo restricciones para que no tengas visitas. ¿Qué es eso? Tampoco la ley de copropiedad permite que las administraciones puedan hacerlo. Algunos recursos que han puesto en algunas cortes de apelaciones han ya sancionado de que eso no puede ser, de que los conserjes no pueden andar pidiendo salvoconducto. La gente está denunciando a sus vecinos. ¿De qué estamos hablando? Si no sanamos Chile de una vez, prácticamente vamos a seguir este precipicio en el cual nos encontramos. Tenemos, aparte, una agenda
absolutamente del terror, prendo la televisión y da depresión esa cuestión. Yo llamo a la gente que se informe más y también se informe, lea y también entienda el deterioro que estamos teniendo por no hacernos cargo. Así es. Bueno, si el gobierno, siendo supuestamente de derecha, tenía esta información o por último sabe el tema de las constituciones y debiera buscar protegerla, cuidarla, como mismo el presidente dijo hace unos días, que iban a buscar proteger la constitución. Bueno, entonces, ¿qué medidas sanitarias, o sea, perdón, más allá de las medidas sanitarias, qué medidas económicas precisamente podrían haber tomado para evitar este tercer retiro, para no hacer este populismo, ¿cierto?, del tercer retiro? ¿Empiezo yo Sí, Pamela, sí. o Andrés? Si quieres tú, parte, Pamela. Lo que pasa es que yo aquí voy a ser bien radical. Yo creo que la medida que se debería tomar hoy día es terminar con las cuarentenas. Las cuarentenas no están sirviendo de nada y hay que empezar a mirar a los países extranjeros que han dejado las cuarentenas de lado y por temas económicos. Sí, a ver, perdón, pero aquí, ok, yo por lo menos no puedo decir que el COVID no existe, obviamente existe, hay un grupo de riesgo que se tiene que cuidar, nosotros también nos tenemos que cuidar, pero Chile no puede poner una cuarentena dejando sin trabajo a muchas personas, dejando que muchas empresas quiebren por el simple hecho de que tenemos que, en el fondo, cuidarnos de una pandemia. Está puteada. Perdón, sí, Sí. es que perdón, tengo un touch, entonces se me fue. Continúa. Lo que estaba diciendo es que Chile no puede seguir con una cuarentena total si no tiene los medios para poder sostener a estas familias que tenían trabajos esenciales. O sea, yo el otro día escuchaba un video de Abascal, creo que lo vi en tu Instagram, Andrés, y él decía, ¿de qué estamos hablando? Que el gobierno diga qué trabajo es esencial y qué trabajo no es esencial. Claro. Cuando todo trabajo que lleva el pan, la comida a la casa es esencial. Entonces aquí la verdad es que uno no está entendiendo qué está pasando. O sea, las pymes ya no soportan más, los restaurantes no soportan más. Sí, no solamente el dueño de esa pyme, son las personas que trabajan con ellos. Hay muchas personas que hoy día no pueden trabajar. Miren, yo tengo un jardinero, mi jardinero no puede trabajar en cuarentena, tuvo que irse a trabajar en la construcción. Porque no le dieron el permiso para trabajar en lo que él hace normalmente. Nos manda un WhatsApp y dijo, les pido mil disculpas, pero no me dieron el permiso colectivo, así que lamentablemente no les puedo ir a hacer a ustedes los jardines, yo tengo que alimentar a mi familia, por lo tanto encontré un trabajo en la construcción hasta que termine la cuarentena. Entonces la verdad es que yo creo que más que medidas económicas hoy día tenemos que ver la realidad de Chile, y la realidad de Chile es que Chile tiene que levantarse, la gente tiene que salir a trabajar, y bueno, el MinSal tendrá que hacer su trabajo respecto a la pandemia, pero no podemos encerrar a todo Chile si hoy día el gobierno, el Ejecutivo, no está en las condiciones de poder dar un bono como quizás lo dieron otros países. Entonces, para mí, yo aquí lo que haría es levantar las cuarentenas y que la gente salga a trabajar. ¿Andrés? Sí, bueno, por mi lado, contextualizar también... Chile está teniendo el mayor gasto público de los últimos 30 años y la deuda de hoy asciende al 2020 en 32,5% del PIB. Con Ricardo Lagos, nuestra deuda está a menos del 7% del PIB. Entonces, para que vayamos haciéndonos una idea, los fondos de pensiones están sacándose... estamos hipotecando las pensiones futuras a cargo de gasto público futuro. El ex ministro de Economía, José Ramón Valente, indicó que probablemente a fines de 2030 tengamos una deuda del PIB más del 45%. ¿Qué más?
el Congreso, los nuevos diputados no iban a significar gasto público, significó más gasto público. Constituyente, más gasto público. La derecha no ha puesto ninguna medida para reducir el gasto público. Cuando sabemos que si eso es una medida de derechas, debería promoverse reducir el gasto público de una vez. En Estonia, y perdón que sea majadero, siempre lo digo, Estonia reformó su sistema público y redujo en 20% a los funcionarios públicos, digitalizó todo el Estado, solamente hay 2 trámites que se realizan en ventanilla, y yo he visto que con pandemia, con encierros y con todo, las colas siguen en todos los servicios públicos, donde hay que ir a Chile Atiende, a FONASA, a la AFC, al Fondo de Cesantía, etc. Impresentable, por lo demás. No estamos en un Chile digital y estamos hablando de smart cities, de conexión 4G, 5G, etc. Tenemos medidas del tipo de corte sanitario en localidades como Cochamó, como Gualeguay, de nuestra región de los lagos, donde la densidad por kilómetro es 1000 veces menor, y no estoy exagerando, que la de la región metropolitana, en Santiago, por ejemplo. Y se toman las mismas medidas draconianas con las personas que tienen vecinos a 1 kilómetro de distancia. ¿Cómo es posible, no? Hoy es delito jugar en una plaza con tus amigos a la pelota. Claro. Eso es delito hoy. Impresentable, por lo demás. Y bueno, medidas hay muchas, y uno puede decir muchas cosas, pero también tiene que estar acompañado de un clima cultural. Y aquí no tenemos un clima cultural acorde a lo que debiese ser una derecha y también una sociedad que quiera el bienestar futuro, el bienestar para los hijos. Reducciones de impuestos, lo dije anteriormente, reducción del gasto público. Estamos creando más ministerios, más subsecretarías, más de todo, más burocracia, más politiqueo, más amigos, etc. ¿Por qué no se optó por impuesto negativo, por ejemplo? Impuesto negativo, una medida rápida, reduce burocracia. Impuesto negativo significa que las personas que tienen un tramo de exención y que tienen bajos ingresos pueden optar a la devolución de ciertos impuestos que hubiesen tenido en la exención. Y lo mismo pasa con las personas que tienen cierto ingreso mayor y la exención que tienen se le va devolviendo hasta que pueda equipararse el sueldo. ¿Por qué no se hizo? Porque no tenemos el clima intelectual, cultural de la defensa y la promoción de las ideas de lo que podríamos llamar que es una derecha. Bueno, las rebajas de impuestos, tampoco. Entonces se ha creado una idea de que la centroderechita es la que mejor administra los bonos. Antes la derecha, cuando era oposición, que parece que era mejor, decía, hoy que el bono Bachelet puro bono. Y hoy en día la centroderecha es puro bono también. Entonces ahora el socialismo lo administramos nosotros mejor, le damos mejor gestión. Claro. Y eso, a mi juicio, y políticamente es inaceptable. Y ahí es donde nosotros, los que damos algunos lineamientos en una medida de nuestras posibilidades, para orientar una derecha de verdad a todas las generaciones nuevas, a los que se están involucrando ahora en política, es que tengan convicciones profundas para poder avanzar en las reformas que realmente se necesitan. Aquí no tenemos que consultar todo a todos. Aquí no tenemos que hacer cabildos por todo. Aquí no tenemos que hacer conversatorios por aquí y por allá para consultar la opinión de todos los ciudadanos. Aquí hay que hacer las cosas que son correctas. Y eso significa porque estamos sustentados en lo que creemos que es la verdad también, la búsqueda de la verdad, en base a la evidencia. Y si nosotros seguimos así con esto, vamos a llevar a mayor gasto público, en detrimento de todo el aparato institucional. Y ahí me preocupa mucho, porque se hizo una reforma recientemente a la intervención del Banco Central, ya fue moderada, pero ya abrió una puerta nueva para el gasto político. Y como decía Pamela, el derecho a trabajar. Aquí nadie tiene la autoridad moral para decir que es esencial o que no. Y si queremos saber qué es esencial, tenemos 50, 60 años de comunismo en Cuba, donde ellos sí saben decir qué es lo que es esencial o no. Entonces, si queremos avanzar para ese lado, ya vamos a asesorarnos con los Castro o ahora con el otro comunista que está a cargo.
pero no vengamos a decir que somos personas de centro derecha cuando estamos haciendo políticas de corte socialista. Bueno, mira, me queda muy claro que una real derecha, una nueva derecha, una política económica que podría haber aplicado sería la baja de impuestos, como tú dices, también, por ejemplo, a los locatarios, el tema de las patentes comerciales, u otro tipo de impuestos que podrían haber aliviado, ¿cierto? O el tema del IVA, la postergación, por ejemplo. Políticas de derecha. Hoy día, finalmente, lo que hacen es administrar el socialismo, como tú dices. Bueno, hubo un bono de clase media que trató de meter el gobierno por ahí, que fue bastante prometedor, la verdad, pero la desilusión que tuvieron las personas al momento de ingresar y ver que, bueno, en realidad ni siquiera la mitad calificaba. ¿Ustedes creen que hubiese podido frenar este tercer retiro si se hubiese hecho bien? Porque se tomaban los datos del año 2019-2020 en vez de tomar los datos actuales. ¿Ustedes creen que podría haber frenado este tercer retiro, este bono, si se hubiese hecho bien, Pamela? Mira, no sé si hubiera frenado el tercer retiro porque este tema de los retiros voluntarios es un tema ideológico, es parte de la agenda progresista. Como bien dijo aquí Andrés, esto es parte de lo que ellos quieren en el fondo, quieren llegar a la pobreza, si ese es el tema, porque así también ellos logran el socialismo, el comunismo logra el poder, teniendo a la gente pobre, sin poder pensar, con miedo. Pero sí creo que el tercer retiro no hubiese sido tan popular como hoy día lo es. O sea, uno lo ve en las calles, lo percibe con gente amiga de uno también, que efectivamente o sacan el tercer retiro porque efectivamente lo necesitan, o lo sacan porque tienen una percepción de que que el Estado les está robando, están cansados de seguir pagando impuestos, contribuciones, una serie de cosas, les siguen subiendo los impuestos y el Estado no hace nada. Entonces mucha gente también dice, oye, si me van a sacar todos los fondos y si llega otra persona y me los quiere nacionalizar, porque es un poco lo que se ha hablado también en el mismo Congreso, prefiero sacar ahora mi tercer, cuarto y quinto y mi 100%, yo lo he visto en algunos grupos, no sé, pues, no sé si era Fundación para el Progreso o fue el IDE que sacó una campaña, entréguenos el 100%, porque la gente tiene esa sensación. Entonces creo que hoy día, lamentablemente, se dieron dos cosas. La burocracia de estos bonos, que finalmente no llegó a todo el mundo. Yo también ayudé a alguien a hacer el trámite y la verdad es que sin la ayuda de mi marido no lo hubiéramos podido hacer, porque los dos en algún momento quedamos parados ayudando a esta persona que ni siquiera tenía mail. O sea, nosotros tuvimos que poner nuestro mail y pidiéndole los datos y quedábamos parados de repente. No, es que mira, pero si yo pongo los datos, no, es que me queda parado, y al final uno tenía que adivinar lo que tenía que poner. Además que las preguntas eran bastante, yo las encontraba bastante raras, o sea, uno no se explica y después te decían que no calificabas nomás. Esta persona a la cual quiero mucho y la he ayudado mucho en este tiempo, no ha calificado ningún bono. La verdad es que ha sido bien decepcionante para ella, y me parece que ese es como el sentir de la gente. Pero como te digo, el tercer retiro y un cuarto y un quinto es parte de la agenda de izquierda, entonces eso no lo vamos a parar, porque ya no lo pararon la gente, los parlamentarios y los políticos de derecha. Sí, déjame hacer una acotación para los que también nos están escuchando en el programa, dejarles una anécdota. Los procesos insurreccionales, y esto volviendo como un poco al inicio también de lo que hablamos, generalmente lo que dice la literatura antiterrorista es que los procesos insurreccionales tienen que ser cesados en un corto periodo, con las consecuencias que eso lleva, ¿no? En Italia, alrededor de los fines de los 70, principios de los 80, no recuerdo precisamente la fecha, también hubo un intento de insurrección con organizaciones prototerroristas, etc. Y en menos de 2 días desactivaron por completo el escenario. Aquí en Chile se dilató, y cuando se dilata esto es como un virus. Entonces es muy difícil ir desactivando. Entonces gran parte también, a mi juicio, de las medidas actuales
tienen relación también con tratar de desactivar ciertos focos insurreccionales que hemos tenido. Y ahí se mezcla también la utilización política, la utilización de seguridad y la utilización que ha tenido, a mi juicio, incorrecto del tema sanitario. Entonces, ahí también hay un tema de análisis y claro, los procesos insurreccionales tienen que ser desactivados de inmediato, si no destruyen las bases sociales de convivencia. Entonces, y lo vemos Claro, todos los días tenemos noticias asociadas ahora, delincuentes, narcos, etcétera. De hecho, creo que es lo que está pasando en Chile. En Chile ya tenemos una constante de violencia donde no les gustó la decisión de una autoridad, salen con barricadas. La Araucanía, nadie ha hecho nada por la Araucanía, o sea, todos los días no salen las noticias, pero todos los días hay un acto terrorista. Y eso a mí yo creo que gran parte de este problema también es que hoy día no hay una derecha propiamente tal, o sea, yo espero que salga una nueva derecha, porque la derecha dejó de defender la libertad, ese es el tema, dejó de defender la libertad, por lo tanto, hoy día si ellos empiezan, a ver, la izquierda ha ido corriendo el cerco y la derecha sigue cediendo en todo, por lo tanto, la libertad queda en manos de las personas que no quieren la libertad, que necesitan que el hombre no sea libre para poder acatar todas las medidas que ellos necesitan implementar en la sociedad para poder volver a este modelo económico totalitario que ya conocemos en Cuba, Venezuela. Lo ahora estamos tenemos un viendo caso más como cercano en pasa Argentina. agigantado. Argentina también ya están implementando mucho de esto. En cualquier momento va a ser la segunda Venezuela. Entonces, la verdad es que a mí me pasa que yo veo que en Chile, lamentablemente, la política convencional sigue metida en esta estrategia electoral y no se ha dado el tiempo de reflexionar, de pensar qué proceso estamos viviendo y a quién estamos enfrentando. Mientras eso no se decante en la derecha que hoy día tenemos, vamos a seguir con este camino. Tengamos el presidente que tengamos. Esto no cambia por un tema de presidente, esto cambia de una mentalidad de nosotros como sector. Y creo que ese es el gran camino que yo espero que Andrés Barrientos y muchos más de los que conocemos logren transmitir todos sus conocimientos y que mucha más gente entienda lo que estamos hoy día enfrentando, porque Así, no se sabe. La gente... el tema de la Araucanía lo tocamos con Gloria Navillán y Andrea Íñiguez el día viernes. Para los que estén interesados pueden revisar también ese capítulo. Y bueno, lo más curioso es que hace un tiempo atrás la encuesta CADEM arrojaba alrededor de un 72% de desaprobación al Partido Comunista. Y hoy día se están legislando básicamente las ideas del Partido Comunista. Es algo bien curioso, ¿no? Pero de ser aprobado el tercer retiro, para terminar y finalizar este tema, políticamente es una derrota ¿Puedo hacer grande. una precisión ahí para que la gente entienda? Lo que pasa es que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos como sector, que pensamos que teniendo la mayoría vamos a lograr hacer un cambio. Hoy día, lamentablemente, no se necesita una mayoría para poder llevar una agenda política. Y eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día la agenda política lo está llevando el Partido Comunista y el Frente Amplio, a través de la presión social. Mientras la derecha no entienda eso y siga buscando cantidad por cantidad, sin calidad, sin ninguna base sólida y sin un contradiscurso, vamos a seguir en este mismo tema. O sea, esto de querer tener el tercio por tenerlo, sin tener candidatos que realmente, hay candidatos muy buenos, quiero decirlo, no voy a nombrar a ninguno porque se me puede pasar uno, pero hay candidatos, la verdad, que de nuestro sector que no defienden los principios de la derecha, son totalmente progresistas. Entonces, no sacamos nada con tener un tercio si esas mismas personas no van a remar para el otro lado y no van a defender lo que nosotros hoy día queremos defender, que son los derechos fundamentales de la persona. Así es. Bueno, te decía que de ser aprobado gracias por la precisión, Pamela, de ser aprobado este tercer retiro es una derrota política para el gobierno, pero al mismo tiempo una tremenda derrota, una pérdida para el país.
¿Se podrá recuperar este sistema, Andrés, tú que tienes más experiencia y conoces quizás otros sistemas en otras partes del mundo? ¿Se puede recuperar un sistema como este? ¿Se tendrá que avanzar a otro? ¿Qué pasa después de esto? Es que aquí tenemos una solución binaria o intermedia. La solución binaria es avanzamos hacia un modelo de reparto insostenible, quebrado, como está gran parte de las naciones europeas, como España, como Portugal, Italia, con sus sistemas de reparto destruidos, con más personas con mayoría de edad, no, se cambia la pirámide poblacional, etcétera, con menos hijos, menos gente trabajando, complejo. Nuestro sistema tenía falencias no en el sistema mismo, sino que en el mercado laboral. Y el mercado laboral seguimos teniendo problemas hoy, y con las restricciones draconianas que tenemos, estamos fomentando y presionando más aún a la informalidad, recordando que la informalidad es uno de los cánceres de tener pensiones en promedio más bajas en nuestro país. Preocupante, pero bueno, eso no le interesa a los políticos les interesa estar hablando de acusaciones constitucionales aquí, para allá, etcétera. Sobre todo esa figura de la constitución actual, de la acusación constitucional, es algo que ya está más que es como show de reality show, y lo vimos bastante bien el año 2013 cuando se destituyó a un ministro muy competente técnicamente que era Harald Beyer, con este famoso show también del senador Bianchi. Lo recuerdo muy bien porque creo que en ese momento me convencí de que las acusaciones constitucionales en nuestro país eran un chiste. Bueno, la centroderecha después llegó a lo mismo. Y así se fue degradando esa institucionalidad. Yo creo que para avanzar en un sistema que sea sostenible en el tiempo hay que hacerse cargo de al menos los informes que se trabajaron con la Comisión Marcel y la Comisión Bravo, que son claros, son técnicamente robustos. Han habido propuestas interesantes también que no se han tomado en cuenta, como por ejemplo, en vez de entregar bonificaciones a familias más pobres, a cada hijo que nazca se le entregue un monto. Puede sonar algo asistencialista ello, pero el interés compuesto cuando sea mayor de edad o cuando tenga una pensión futura, cuando jubile esa guagua, obviamente va a tener una sostenibilidad mayor y también aporta al mercado capitales. Esa Los fue una de las propuestas sistemas que hizo más Carolina Goich eficientes del mundo son modelos que... Esa fue una Sí, de las propuestas de Carolina Goich, ¿no? efectivamente, Carolina Goich, pero pareciese que se olvidó de... Sí, Claro. sí. Ella propuso pero esa propuesta también lo había presentado la Fundación Jaime Guzmán cuando empezó este revuelo de las reformas de pensiones hace, yo diría que casi 10 años atrás. De hecho, cuando Guillermo Ramírez estaba en la Fundación Jaime Guzmán antes de ser diputado. Pero bueno, la evidencia nos muestra que los sistemas sostenibles son aquellos que tienen una base de capitalización y una base de reparto que está... Pero ahí es donde, y estas no son cosas aisladas, es donde el mercado de capitales, el mercado laboral es el que se tiene que perfeccionar. ¿Y cómo se perfecciona un mercado laboral? Eso está en la literatura, está lleno de papers, está lleno de documentos, pero nadie quiere escuchar, los políticos no quieren escuchar, los asesores están ideologizados completamente. Entonces, ante eso, nosotros lo que tenemos que hacer es presionar a todos los políticos de que realmente tomen las decisiones correctas en la vía correcta y que se muestre a ellos mismos de que esas propuestas van a tener aprobación cuando se le diga a la gente realmente cómo funciona la economía de un país. No es casualidad que Chile sea uno de los países más bajos en el ranking de la OCDE, en el cual se dice que apenas sabemos hacer operaciones básicas aritméticas, preocupante por lo demás. Yo creo que por ahí tenemos que avanzar en presionar, en gestar una nueva generación de políticos que realmente quieran defender principios y valores que avancen hacia la libertad de los ciudadanos de nuestro país, hacia hacer sostenible un sistema político, económico y social futuro. Nombrabas las acusaciones constitucionales. Hoy día hay una acusación constitucional, o quieren avanzar hacia una acusación constitucional, bien digo, por un abandono a la ciudadanía en medio de la nueva ola de casos de coronavirus. Pamela, ¿creen ustedes que hay un abandono de parte del gobierno?
No, todo lo contrario, no hay ningún abandono. Yo creo que de hecho han puesto en primer lugar todo el tema del COVID, aún cuando a veces las medidas que se estaban tomando no eran las necesarias en ese momento. O sea, recordemos el año pasado que cuando estaba todavía el ministro Mañalich dijo 1, 2, 3 veces que los colegios no se tenían que cerrar porque efectivamente la ola de esta pandemia venía en junio, julio. Sin embargo, por la presión social, el gobierno decidió cerrar los colegios y finalmente los niños perdieron todo el año. O sea, no perdieron el año porque no quedaron repitiendo, pero lo perdieron en tema presencial. Entonces, a mí no me parece que se esté dejando. Sí creo, yo en esto voy a ser bien crítica, creo que la gestión de ahora no ha sido la mejor. O sea, yo desde enero que vengo escuchando a los doctores desesperados diciendo que las camas críticas estaban en un 50% porque tenían a muchos enfermos crónicos que estaban ocupando las camas críticas que no habían podido atender el año anterior por el tema del COVID. Entonces ahora uno nos explica cómo el tema de las camas críticas o el recambio de los nuevos funcionarios de salud no se hizo. Porque hoy día el reclamo es básicamente, yo hoy día veía el conteo, hoy día, si no me equivoco, tuvimos 4.000 casos, 4.000 algo, ni siquiera llegamos a los 5.000 casos diarios, y estamos en una cuarentena total en toda la región metropolitana. A eso réstale 900 casos o 1.000 casos que son asintomáticos, que no ocupan camas, que son personas que ni siquiera sabemos si están enfermas o no. Y así todo, el sistema hospitalario sigue colapsado. O sea, hoy día lo decía el director del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que por primera vez escucho hablar a alguien del sistema público decir, sí, estamos colapsados, pero ojo que nosotros siempre hemos estado colapsados en esta fecha, y hoy día estamos colapsados no solamente con enfermos COVID, sino también con enfermos crónicos. Entonces a mí me parece que quizás la pregunta sería, ¿qué pasó con estos enfermos crónicos, con las demás enfermedades? Porque hoy día parece que el COVID es la única enfermedad que existe en Chile. Andrés. Sí, bueno, yo quiero recalcar, sumándome a lo que decía Pamela, quiero recalcar a todos los que nos ven que primero el poder político es distinto al poder cultural, y eso ha quedado demostrado en Chile en la actualidad, que podemos tener una presidencia de centro-derechas o como quieran llamarle centrista, pero eso no garantiza nada acerca de la posibilidad de hacer reformas y políticas públicas adecuadas al ideario, ¿ya? En segundo lugar, quiero señalar, y esto para que se lo graben en la cabeza, de que me produce mucha preocupación además de que los fundamentos ideológicos de la centroderecha, cómo se está reorientando ideológicamente, no político-electoral, ideológicamente es hacia avanzar en un consenso de un Estado solidario para buscar las fuerzas centristas, etc. Y aquí es para desmarcarse del legado de lo que pueden ser los Chicago Boys y el modelo neoliberal, etc. Ahora, mi pregunta aquí, se las dejo planteada a todos, yo estoy trabajando en un ensayo de eso, espero terminarlo pronto, es si es que realmente tenemos un modelo capitalista, neoliberal, como quieran decirnos, como dijo Meo, que éramos la Norcorea del libre mercado, o realmente tenemos un Estado solidario, como están queriendo avanzar. Si tenemos gasto público exorbitante, si tenemos bonos que son prácticamente universales, si estamos subiendo impuestos a mansalva, etcétera, ¿no es acaso eso solidaridad impuesta por el Estado, un Estado solidario, es decir, metiéndole la mano al bolsillo a quienes producen riqueza? A mi juicio, tenemos mucho más Estado solidario que un Estado liberal. Entonces, esa pregunta la dejo planteada. En tercer lugar, otra cosa que queda demostrada es que con minorías compactas ideológicamente se pueden hacer grandes transformaciones. Y eso ha quedado demostrado con el Partido Comunista, que sistemáticamente peleó por la gratuidad universal en la educación superior. Y lo lograron. El año 95 ya venían peleando por eso. Y después la centroderecha la defendió.
para que sea universal. Recuerden que al comienzo era solo público, solo para universidades públicas, Claro. Estatales, perdón. Y luego la derecha pidió que sea universal. Entonces, la derecha chilena, de política formal, es la que pidió la gratuidad. Y para darles un dato también de la actualidad respecto al tema sanitario, es que hice un cálculo simple. Pinochet tuvo un mandato autoritario con 1.204 horas de toque de queda por año de mandato. Ahora, en democracia, vamos a tener 800 horas de toque de queda por año, del total de mandato. Si se termina con el decreto supremo 104 del 30 de junio, se supone que termina, vamos a tener esas 800 horas de toque de queda por mandato total de 4 años. Ahora, si se prolonga el estado de dictadura sanitaria, al 18 de enero de 2022 se igualará en proporción a Pinochet. Eso es un dato que les quiero dejar, es un dato que calculé el día de anoche, y es interesante porque dimensionemos en lo que estamos. Es como que somos unas ratas, perdón, unos sapos dentro de una olla que se viene calentando y no decimos nada. No han aniquilado la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad para ver a nuestras familias. Hay que pedir horas para casarse por horas. Yo me fui a casar al extranjero, no me puedo casar en Chile, me fui a casar al extranjero. No andaba con bozales por la calle, fui a patinar, anduve en centros de esquí. Y en Chile no se puede hacer nada, tenemos 62% del territorio nacional con montañas, pero tenemos que estar en las zonas urbanas encerrados. Entonces, los llamo a pensar, y a pensar realmente lo que estamos construyendo a futuro. ¿Qué sería de un gobierno comunista que estuviese administrando la crisis sanitaria? ¿Se lo imaginan o no? Entonces, valoren su libertad. Eso es lo que quiero decir para ir cerrando. Wow. Oye, se nos pasó muy rápido el tiempo. Sí. Pamela, por favor. Yo quiero hacer una pequeña precisión. Bueno, yo trabajo en temas de familia y fue ayer que me mandaron un video de una psicóloga educacional donde ella hablaba, esto lo digo porque me llamó la atención lo que dijo Andrés, qué modelo de sociedad estamos creando. Y ella efectivamente decía que este tema de tener a los niños más de 7 horas en la pantalla, sin relación con los compañeros, sin salir, sin tener un permiso para poder ir al parque, la verdad es que hoy día no íbamos a ver los efectos, pero futuros sí. Y esos efectos se iban a ver en la personalidad de las personas. Entonces, ¿qué tipo de seres humanos estamos creando hoy día hacia el futuro? Quiero también terminar con eso porque los niños son el futuro de Chile, del mundo, y hoy día estamos creando verdaderos zombies que no van a tener ninguna sensibilidad o ninguna ápice de cariño con la otra persona. Vamos a pedir que ayude a un anciano, que ayude a los padres cuando los educamos sin tener relaciones humanas con nadie. Y ahí, bueno, me uno a tu pregunta y a tu reflexión, Andrés, porque la gente tiene que empezar a pensar en eso, en el futuro. ¿Qué pasa con nuestra libertad? Así es. Oye, se nos ha pasado el tiempo, pero volando. Habieron muchas cosas que se nos quedaron en el tintero, pero Andrés, no quisiera dejarte ir sin antes poder preguntarte ¿cómo ves tú el escenario político para este año y el próximo, dado todas las elecciones que hay, todo el movimiento político en nuestro país? Bueno, muy intenso. Yo no tengo muy buenos augurios para el escenario actual. Estos sucesivos cambios de elecciones, de fecha, hace que la gente esté confundida. Los que estamos más involucrados en política entendemos un poco más, pero igual nos confundimos de qué es lo que se elige ahora en mayo, cuándo es la segunda vuelta de gobernadores, qué va a ser un gobernador, etcétera. Después vamos a tener las de diputados, de algunos senadores, los que correspondan, presidencial, y los constituyentes. Vamos a tener dos poderes, uno que tenía el poder constituyente, o tiene a la actualidad todavía el poder constituyente, enfrentado con aquellos que se van a arrogar el poder constituyente.
Y tenemos gente que no cree en la democracia, que está postulándose. Entonces vamos a tener una pugna de egos, incluso para la agenda política de contingencia, que va a ser muy potente. Vamos a tener dos congresos, entre comillas, peleando, aunque tengan competencias distintas. Aquí no importan los reglamentos, y mira, si ahora no importa ni la Constitución, así que ¿qué va a importar un reglamento en la actualidad? Entonces va a ser bien complejo. Yo creo que los medios de comunicación han sido un lastre y un cáncer para la política actual. Convertir los matinales que eran para relajar a la gente mientras estaba en casa, hoy se han vuelto un escenario de tensión. Ojalá hubiesen más programas políticos como este, pero para que la gente los vea libremente, no para que tenga que encender la televisión y siempre tenga que estar viendo a políticos hablando sobre los temas del país en ese sentido. Yo creo que Chile se ha vuelto un país gris en eso, y producto de los políticos. Este es el mejor caldo de cultivo para el socialismo, que es la politización de la vida en sociedad. Y eso es algo muy complejo, porque aquí todas las personas importan, hasta el que no le interesa la política. La persona que le gusta trabajar, las personas que se dedican a las finanzas, las personas que prefieren el deporte y no les interesa la política. Pero hoy se ha tratado de forzar de que todo es política, todo hay que dejarlo a la política, de que todos los políticos, al final nadie quiere saber nada de los políticos, y esa es la verdad. Y los medios de comunicación, los matinales y todo, están contribuyendo a que la gente, se geste una mayor odiosidad entre las personas. Y las políticas públicas, eso tampoco han contribuido a que esas cosas mejoren. Yo creo que el gran escenario es una oportunidad para ver nuevos rostros dentro de la política, para renovar la política, y también para decirle y señalarlos y apuntarlos con el dedo a aquellos que vendieron sus principios y valores por migajas, o también por falta de convicciones o por cobardía. Yo creo que ese es el gran desafío, al menos para la constituyente. Me imagino que mucho de eso que va a salir ahí va a ser para rechazar, pero bueno, yo creo que lo mejor es dejarle el mayor de los deseos a todos los que se están involucrando en política hoy. Por ejemplo, a Pamela, que está llevando una campaña, bueno, ahora pausada, pero que está llevando una campaña para poder involucrarse, para mejorar las cosas. Hay que apoyar a todos los nuevos rostros que tienen grandes convicciones para poder empezar a aportar con granos de arena a mejorar este tema, porque si no lo hacemos hoy, las consecuencias futuras van a ser muy graves. Y así lo ha demostrado la experiencia a lo largo del tiempo. Oye, yo les quiero agradecer a los dos por estar presentes, por opinar y conversar acerca de estos temas políticos y de contingencia. Muchas gracias también, Andrés, por la invitación, por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias. Y bueno, les pido que se queden en la interna para que podamos terminar de hablar. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos los conectados que estuvieron en facebook.com/lademagogia.cl y en youtube.com/lademagogia. Pueden revivir este capítulo en dichas plataformas y también poder informarse de las noticias de Chile y el mundo en lademagogia.cl. Le agradezco la sintonía y nos vemos mañana con otro invitado y con otro panelista. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.